palabra de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, hasta el capítulo 19, versículo 1. Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 1000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer y sus niños, y todo cuanto tenía, y que se lo pagare así. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y, ahogándole, le decía: págame lo que me debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te lo pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo habías suplicado. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Encolerizado, su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Y sucedió que, cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la palabra de Dios, de manera especial el Santo Evangelio, nos presenta un tema coyuntural de suma importancia en nuestra vida humana y cristiana. Y precisamente, si falta este elemento en la vida del ser humano, pues cada persona irá por su lado. Cada persona estará encerrada en su orgullo, en su prepotencia, porque no será capaz de reconocer sus limitaciones, sus debilidades. Precisamente el perdón, que es tan esencial, tan fundamental en nuestra vida. Todos sin excepción fallamos, todos sin excepción nos equivocamos. Por lo tanto, el perdón debe ir en esa doble dimensión. Yo ofrezco el perdón, pero también tengo que reconocer que necesito el perdón, porque así como me han ofendido, me han fallado, yo he ofendido y he fallado al hermano. Y por eso Jesús, en este evangelio de manera categórica, nos muestra lo indispensable, lo primordial que debe ser el perdón en la vida. 3 mensajes del Santo Evangelio. En primer lugar, el perdón debemos ofrecerlo y darlo siempre. El perdón debe siempre ser distintivo de nosotros los creyentes, porque siempre fallamos, siempre nos equivocamos, nunca seremos perfectos, siempre habrá en nosotros esas limitaciones,
Por lo tanto, el perdón debe ser de todos los días. Y por eso Jesús dice, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7, es decir, siempre. Siempre nos equivocamos, siempre debemos pedir perdón y ofrecer el perdón, porque es que el perdón sana, libera, transforma, quita esas cargas que a veces cargamos en nuestros hombros, que los sentimos pesados, sentimos el cuerpo pesado, porque precisamente esas cargas emocionales van afectando. Por eso el Señor nos invita a que ofrezcamos ese perdón, a que demos ese perdón para que nos liberemos, pero también con humildad reconozcamos y pidamos perdón porque también lo necesitamos. Cuando hay esa capacidad de perdonar y de recibir el perdón, es donde esas relaciones se van restableciendo, esas relaciones se van construyendo y sobre todo reconocemos que todos nos equivocamos y cuando tenemos esa percepción somos capaces de perdonar y recibir el perdón. Pero en un segundo momento, si queremos ser perdonados, también debemos perdonar. Esta parábola que nos presenta Jesús es impresionante. Un hombre que debía una gran fortuna y suplicó, rogó a este rey que se la perdonara. Y este rey, movido en compasión, lo perdonó, le borró esa deuda, lo liberó de ella. Pero este mismo hombre que había sido perdonado de manera tan gigante, tan grande, otro que le debía una minucia, una chichigua, una nada, también le implora que lo perdone, que tenga paciencia con él, que él se lo va a pagar en su momento. Pero sin embargo, esta persona no perdona. Esta persona se le ha olvidado el gran beneficio que ha recibido y sin entrañas de misericordia, sin pensar en lo que había recibido, lo mete a la cárcel, le quiere hacer pagar su deuda. Pero precisamente aquí es donde Jesús nos muestra que si nosotros queremos ser perdonados, tenemos que ofrecer el perdón. A veces somos muy buenos para exigir que nos den, que los demás se preocupen por nosotros, que los demás hagan lo mejor por nosotros, pero nosotros no hacemos nada por ellos. Si queremos ser perdonados, tenemos que perdonar, tenemos que ofrecer ese perdón. Perdono, pero también reconozco que necesito ese perdón. Y en un tercer momento, el Padre nos va a perdonar en la medida en que demos el perdón. Por eso es tan importante ese perdón en la doble dimensión. Perdonar a los demás para ser nosotros perdonados. Ese es como el hilo conductor del Evangelio. El perdón tiene que darse hacia los demás, hacia uno mismo y pedir perdón al Señor por tantas ofensas. Por eso pidámosle hoy al Señor esa gracia de que aprendamos a perdonar, que nos dé esa gracia de sanar aquellas heridas que puedan haber en nuestro interior. Solo cuando perdonamos, solo cuando reconocemos que necesitamos el perdón, se pueden reconstruir las relaciones humanas. Pidámosle al Señor hoy esa gracia, que cuando oremos el Padre Nuestro y lleguemos a esta parte donde dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, nos convenzamos que cuando perdonamos y recibimos el perdón, experimentamos esa paz y ese amor de Dios en nuestras vidas. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima en este día los acompañe. Amén.